La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Saludamos también a quienes nos siguen a través de FM Ritmo en la provincia de Imbabura, desde Ibarra, 103.5. Hoy queremos analizar desde la voz de la experiencia de la academia el proyecto urgente en materia económica que remitiera el presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional para modernizar la contratación pública. El proyecto de ley se relaciona con la innovación y fortalecimiento de la gestión pública que calificara como urgente en materia económica. Es decir, la Asamblea tiene 30 días para pronunciarse, reformar, aprobar en ese sentido. Las reformas propuestas en esta iniciativa modifican la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica del Servicio Público con el objetivo de implementar mecanismos innovadores en la contratación pública, optimizar el desarrollo sostenible y equitativo, erradicar la corrupción en las compras estatales y mejorar la eficiencia del sector público. Sobre esto mucho se ha cuestionado la tarea que realiza el CERCOP, procesos a veces engorrosos, a veces que se dirige hacia la entrega de contratos a las mismas empresas o que cambian de nombre y que detrás están los mismos contratistas. Quiero dar la bienvenida para analizar el tema al doctor Luis Andrade, máster en contratación pública y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y en las universidades de Portoviejo y Otavalo. La doctora Inés María Valdeón, directora del Grupo SEAS Abogados y catedrática en contratación pública en el Ecuador y en España, y el doctor Agustín Sánchez, especialista en Derecho Pública. Bienvenida, bienvenidos. Doctor Luis Andrade, su primer comentario respecto del contenido de este proyecto de ley denominado de innovación y fortalecimiento de la gestión pública. Muy buen día. Hola, buenos días con todos. Primero, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a la distancia, Inés María y mi querido Agustín, qué gusto verles en este espacio. La contratación pública sí necesita reformas urgentes. Se presentó este proyecto de ley que de alguna manera piensa atender a ciertas necesidades concretas de la contratación pública, como incorporar la inteligencia artificial, ponerle como objetivo del sistema al valor por dinero, aunque a mi criterio particular debería elevarse a principio. Igual, incorporar otros principios adicionales que podría trabajar la Asamblea, pero en general el proyecto tiene buenas intenciones. La intención es esto de controlar a través de inteligencia artificial los procesos de contratación pública y se reducen adicional a ello 4 procesos de contratación pública, que de alguna manera es bastante bueno debido a la carga enorme de procesos que hay en el Sistema Nacional de Contratación Estatal. Ahora, si bien es cierto, el proyecto es interesante, tiene cosas buenas, me parece que hay que trabajarlo más a profundidad y ojalá la Asamblea en este corto tiempo pueda incorporar ciertos temas adicionales o incluso rever algunas cosas que se encuentran en el contenido de la ley con la finalidad de que este sea un proyecto que nos ayude, ¿no es cierto?, realmente a una mejor compra pública para todos. Una de las preocupaciones que yo tengo en este proyecto, por ejemplo, es puntuaciones adicionales por el tema de denuncias, sin decirnos cuál va a ser la gestión de estas denuncias. Esto podría generar que muchos proveedores empiecen a hacer denuncias falsas con la finalidad de obtener beneficios en contratación pública y no se pueda realmente visibilizar cómo se realizó la persecución de estas denuncias y se condujeron a identificar delitos en sí mismo. Adicional a ello, estimado Miguel, en este proyecto de ley, como le digo, hay cosas interesantes, pero
habría que cambiar tal vez un poco el orden, porque le ponen como un objetivo del sistema llegar al mejor valor por dinero, como lo señala el proyecto. Sin embargo, de ello, esto debería ser un principio, el valor por dinero que cobije todo el cuerpo normativo. Asimismo, si queremos empezar a medir resultados, incorporar otros principios, como el principio de calidad o el principio de integridad pública, para obligar a las entidades contratantes de alguna manera a implementar políticas de compliance público que permita justamente controlar estas actividades. Esas, entre otras observaciones que posteriormente hará el proyecto. Desarrollaremos el tema. Sin embargo, doctor Andrade, sería importante que la Asamblea escuchen a voces con conocimiento de esto, porque ya ha habido en esta nueva Asamblea experiencias como el tema de la seguridad, en donde penosamente el aporte es muy reducido. El proyecto de reforma parcial a la Constitución, artículo 5, la ayuda militar extranjera, o el tema de la ley de inteligencia, el proyecto de ley de inteligencia. Entonces, sí sería bueno, a propósito de lo que usted señala, que se nutran de amplia información de los expertos, de los conocedores, a fin de que haya con cabal conocimiento de causa un debate que aporte, que reforme, que cambie, doctor Andrade. Sí, efectivamente, como es un proyecto de ley económico urgente, el tiempo es corto, pero en este tiempo la Asamblea sí debería buscar las voces de profesionales en este panel que permitan de alguna manera encaminar este proyecto para que cumpla su objetivo, que es mejorar el sistema en contratación pública. Ese es el objetivo que todos tenemos aquí, mi querido Miguel. Bienvenida a la doctora Inés María Baldión, nos atiende desde España, donde también da cátedra. Ella es directora del Grupo SEAS Abogados y catedrática en Contratación Pública en el Ecuador y en España. ¿Cómo ve usted su primer comentario de este proyecto de ley urgente en materia económica remitida por el Ejecutivo a la Asamblea? Igualmente, muchísimas gracias, Miguel, por invitarme a participar en este grupo. Estoy muy complacida. Le conozco desde hace mucho tiempo a Luis Alberto, sé que es una persona autorizada a hablar sobre el tema. E igualmente, Agustín, gracias por compartir este espacio. Yo creo que en esta ley hay buena intención, uno, hay experiencia y hay estrategia. Debido a que se nota que lo que están proponiendo son cosas pensadas y son cosas analizadas. No es una propuesta que viene así por así. Se nota que hay experiencia de este proceso histórico de estos últimos 17 años de aplicación de la ley. Efectivamente, estoy de acuerdo con Luis Alberto que no es completa la propuesta de reforma, que se tienen que hacer elementos de información adicional y algunos que tienen que corregirse urgentemente también. Ahora, la ley está presentada como de carácter económico urgente y por lo tanto no se va a poder incluir todas las cosas que se requieren incluir debido justamente al proceso de cómo se discute una ley económica urgente. ¿Qué estoy viendo yo en este tema, Miguel y compañeros? Yo creo que esta ley debería ser una ley puente, una ley que comience a demostrar la necesidad de reformas que tienen que darse en un segundo momento como una reforma integral. Porque si nos ponemos a discutir todo lo que debería estar o todo lo que no debería estar en la ley, vamos a frustrarnos, ya que además que se requiere conocimiento especializado técnico, los asambleístas tienen un tiempo muy corto. Entonces, creo que si es que se lo presentan no como esta ley va a cambiar la humanidad y va a cambiar el tema de la corrupción, sino que inicia o se fortalece un proceso de cambio con las reformas propuestas y después, en un segundo momento, inmediatamente hay que trabajar en la plataforma electrónica que tiene que sustituirse la actual, porque por más norma legal que se mande, si no hay una plataforma electrónica y una institucionalidad del CERCOP, cualquier reforma no va a estar bien. Y desarrollar en el reglamento general todos aquellos aspectos que sin contrariar en la ley aclaren y amplíen lo que se está diciendo respecto a estas reformas. Y enseguida trabajar en una reforma integral, porque yo fui parte de la elaboración de la ley que está vigente ahora y creo que ya merece una revisión integral y no solamente parches normativos para poder hacer una reforma que contemple todos esos avances que han habido en este tiempo y que se están dando sobre todo con base en elementos tecnológicos.
Doctora Valdión, usted decía que se necesita cambios, mejorar el proyecto. ¿Cuáles serían los puntos principales que merecería cambios para fortalecer la contratación pública? Además de lo que ha dicho Luis Alberto, a mí me preocupa mucho cómo se está confundiendo, por ejemplo, la compra pública de innovación. La compra pública de innovación no es innovación de la compra pública. Y eso son dos conceptos distintos. Me parece de buena intención incluir la compra pública de innovación, pero ojo que eso no busca los objetos contractuales que buscan tradicionalmente la Ley Orgánica de Contratación Pública. La compra pública de innovación busca incentivar la innovación y la creatividad en productos que no existen actualmente en el mercado, pero que se espera que existan. Entonces, si es que se deja así nomás puesta la norma, y no hay la explicación clara de que para la compra pública de innovación no se pueden destinar todos los recursos públicos, porque se corre el riesgo de que por ser innovación mismo no llegue hasta el final del proceso innovador. ¿Qué va a pasar luego con la Contraloría cuando revisa la compra pública de innovación como que revisar una consultoría, como que revisar una contratación de licitación? Entonces, es importante que se aclare a qué se refiere la compra pública de innovación, que está correcta, cuáles son los límites de recursos económicos para la compra pública de innovación, y por otro lado, que la Contraloría sepa cómo controlar esos recursos, porque además en la compra pública de innovación se pueden dar varios ganadores, se puede dar un incentivo económico y no necesariamente el objeto contractual va a servirle a la entidad que está contratando. Entonces, la compra pública de innovación, en mi criterio, es uno de los temas que incluso va en el nombre de la ley. Me parece bien que pongan innovación, pero efectivamente tenemos que innovar la contratación pública, esa es la mejor, de acuerdo. Y tenemos que incluir la compra pública de innovación, ok, pero son dos conceptos diferentes. Luego, está muy bien controlar la corrupción, me parece estupendo. Lo que no se puede pasar es a entender que la contratación pública es parte del derecho penal, porque la contratación pública es parte del derecho administrativo. Entonces, efectivamente, hay que sancionar los casos de corrupción y efectivamente hay que ver todos aquellos aspectos de control y que el control no sea epistolar, que el control sea con herramientas tecnológicas. Lo que no se puede hacer es generarles temor a los funcionarios públicos y creer que todos son delincuentes y que toda la actividad de contratación pública es una actividad delincuencial, porque ese rato lo que va a haber es pare de compra pública. Necesitamos en esa lógica fortalecer el control, pero no como sinónimo de persecución. Y ahí es importante que los temas de control, y concuerdo con Luis Alberto, si comenzamos a fomentar la denunciología en el Ecuador, vamos a terminar haciendo buenos procesos de denuncia y ningún proceso de contratación pública. Y es importante también que aunque estoy totalmente de acuerdo en la eliminación de la cotización y de la menor cuantía, como se la plantea, y de las reformas de los procedimientos de contratación, se establezca que eso no significa que se deja de dar preferencia a los procesos de contratación de proveedores de menor cuantía o de cotización actuales. Me refiero a los micros y pequeños proveedores y a los proveedores locales, porque si es que no se establece ese principio rector, entonces va a haber una problemática. La planificación de la compra, la categorización, son elementos sustanciales para que esto funcione. Si es que el CERCOP no hace un segundo paso en lo que es el RUP, que ya se hizo la inscripción, y si no logra una categorización de los proveedores para que se vayan calificando por niveles y por experiencias, entonces seguiremos repitiendo el agua tibia en cada proceso de contratación pública, en la fase de evaluación técnica, cuando un proveedor puede decir que es un experto en meteorología, porque resulta que él dice que es así, se inscribe así en el registro único de proveedores. Entonces, es importante que hagamos un análisis estadístico de lo que ya ha funcionado y de lo que se puede mejorar y dejar realísticamente aquellas cosas que podemos manejarlas vía norma y otras que tienen que manejarse vía cultura. El funcionario público no puede ser un tramitador sin sentido y mecánico de la compra. Tiene que entender para qué está hecha la compra pública. Y nos falta entonces pasar de ser funcionarios públicos que hacen procesos de compra sin sentido a compradores públicos especializados. Bienvenido al doctor Agustín Sánchez, especialista en Derecho Público. A ver, el primer comentario respecto de este proyecto de ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, como presentara el Ejecutivo en la Asamblea Nacional con el carácter de urgente en materia económica.
Muchas gracias, Miguel, y un gusto y un saludo a todos quienes nos escuchan. Para mí es un honor compartir con panel con la doctora Valdión y con el doctor Andrade, que son personas muy acreditadas en el tema de la contratación pública en nuestro país. Bueno, en lo personal considero que es positivo que se tome a la importancia de la compra pública o de las compras públicas en el Ecuador y existan estos primeros pasos para lo que sería un escenario un poco más ideal y adaptado a las verdaderas necesidades del país, considerando la gran cantidad de recursos que se mueven, que representan un gran porcentaje del PIB a través de la contratación pública. Creo que después del 2008, donde se publicó esta ley, ha existido una etapa de maduración y la dinámica de la compra pública exige dar pasos o ajustes importantes a través de la simplificación de procesos, como esta ley lo persigue, con la eliminación de ciertos procesos de contratación, así como con el fortalecimiento de la figura del catálogo electrónico con el fin de convertirse en una especie de un e-commerce público con requisitos, experiencia y especificaciones un poco más claras y precisas. Lo que sí hay que tener claro es que una compra pública eficiente no existe sin una planificación eficiente de la compra pública y que es lo que en donde considero que hay una gran falencia en el país, pues se estructuran presupuestos, se estructuran planes anuales de contratación que son modificados recurrentemente precisamente por esta falta de planificación. Entonces, muy poco se conseguiría comprando eficientemente cuando esa compra no se destina para los objetivos institucionales, nacionales y locales. Segundo, yo coincido con la doctora Valdeón en que este país tiene que dar una transformación en su compra pública y empezar a generar una cultura de calidad. Y para eso, o eso se ata con la categorización que antes mencionaba también la misma doctora, en cuanto a la categorización del RUT, donde considero que existe aquí la oportunidad de un cambio clave, proveedores, sea un proceso más riguroso, sea un audit de los proveedores, ¿no es cierto? Eso permitiría que efectivamente quien participe o se encuentre categorizado pueda validar la experiencia y su acreditación en determinada provisión de bienes o servicios. Así también el doctor Andrade mencionaba algo muy importante, que tenemos que dar un paso también a la cultura de cumplimiento de las normas y eso también se ata a uno de los objetivos que considero persigue esta ley de transparentar las cuentas públicas y generar una especie de control mucho más robusto por parte de los distintos organismos y conociendo los hechos vergonzosos que hemos tenido que atravesar. Y existen experiencias internacionales y mundiales es precisamente la vinculación del control social o de la ciudadanía. Porque si observamos nosotros dentro de las posibilidades de denunciar procesos o cuestionar ciertas actuaciones públicas, precisamente es la intervención de las partes interesadas o de la ciudadanía. Creo que eso es un tema que debemos analizarlo a profundidad y permitir que organizaciones de la sociedad civil se organicen y que puedan ser los veedores, pues los interesados en las distintas compras públicas son los primeros, digamos así, auditores de los procesos que pueden prender alertas a estas denuncias que finalmente lleguen a un fin. Un ejemplo. En Ucrania, hace un par de años atrás, se implementó un sistema que se denomina Dozorro, que activa a organizaciones de la sociedad civil y a través de ellos se ha permitido observar, digamos, más de 3.000 licitaciones sobre 4.000 millones de dólares en un periodo de 3 años. Y esto podría alimentarse con uno de los temas que también persigue esta ley, que es la inteligencia artificial, para con esa retroalimentación ir prendiendo ciertas alertas en los procesos y que esto no pueda caer en una discrecionalidad. Eh, Quiero volver con el doctor Luis Andrade. Eh, Entre los argumentos que sustentan este proyecto urgente en materia económica, el Ejecutivo argumentó que busca transformar este proyecto, la contratación pública, uno de los principales mecanismos del Estado para ejecutar políticas y proyectos históricamente afectados por la ineficiencia, la opacidad, la corrupción. Y estas reformas plantean un nuevo modelo que prioriza la planificación estratégica de compras públicas, el uso intensivo de tecnología en la gestión contractual y la aplicación de criterios de economía, eficacia y eficiencia en todas las fases del proceso. ¿Cómo plasmar en una realidad esto que suena muy bien y que debiera implementarse en la práctica? Gracias, Miguel. Voy a empezar con algo de lo que decía Agustín.
La planificación es esencial en materia de contratación pública. Esta ley no recoge necesariamente preceptos específicos sobre la planificación. Esperemos que en el reglamento se desarrolle de mejor manera. Sin embargo, de ello, para poder combatir justamente estos males y ver que los bienes, obras y servicios lleguen a los ciudadanos, las instituciones públicas tienen que reorientar la planificación institucional, entendiendo que la contratación pública no significa solo comprar. No son necesidades institucionales, son necesidades ciudadanas. Es decir, estos planes de compra deberían tener un real alineamiento con los planes de desarrollo nacional, cosa que lastimosamente falla mucho en las entidades públicas. Y con ello empezar a atender estas necesidades ciudadanas para buscar la eficiencia. La ley incorpora como precepto el control a través de inteligencia artificial. Suena muy bien, pero si no se le dota de los recursos necesarios al ente rector de la contratación estatal, como bien decía Inés María, para cambiar ese sistema monolítico que realmente no nos permite hacer incorporaciones o cambios, los cambios que requiere la contratación pública, va a ser muy difícil que se convierta en realidad lo plasmado en la ley. La ley debería incorporar esta obligación, que a través de la ley se le dote de los recursos necesarios al ente rector de la contratación estatal para precisamente implementar estas mejoras. Porque lo que puede pasar y lo que a mí me preocupa es que la ley puede tener muchas buenas intenciones para trabajar en temas de eficiencia y combatir la corrupción en contratación pública, pero si no dotamos de las herramientas atrás que permitan materializar esto, no va a pasar nada. Entonces, yo creo, Miguel, que el Estado y la ley y sobre todo el reglamento que debe desarrollarlo hacia abajo deben enfocarse en estos puntos esenciales para la contratación estatal. Una planificación adecuada, enfocada en los instrumentos nacionales de planificación y que el ente rector de la contratación estatal cuente con los recursos necesarios para implementar las buenas herramientas que propone la ley. Imagínense lo que es poder identificar inconductas en contratación pública a través de alertas automáticas que permitan a otros entes de control reaccionar, por ejemplo, el Subsistema Nacional de Control. Entonces, creo, Miguel, que definitivamente el enfoque debe ser más allá de la ley, que insisto, tiene muy buenas intenciones, más de las mejoras que se le puede hacer, porque evidentemente no hay ley perfecta, es perfectible, pero tiene muy buenas intenciones, pero si no le dotamos de las herramientas necesarias para que esa ley se haga carne, no va a pasar nada, Miguel. Doctora Inés María Valdión, a propósito de lo que señalaba el doctor Luis Andrade, los argumentos que están en el proyecto que presenta el Ejecutivo, dice que se busca transformar la contratación pública, uno de los principales mecanismos del Estado, para ejecutar políticas y proyectos históricamente afectados por la ineficiencia, opacidad y la corrupción. Y estas reformas plantean un nuevo modelo que prioriza la planificación estratégica de compras públicas, el uso intensivo de tecnología en la gestión contractual y la aplicación de criterios de economía, eficacia y eficiencia en todas las fases del proceso. Esto decía, suena bien. ¿Cómo lograr esto? La reducción de los procedimientos es una manera, me parece correcta, pero una de las deficiencias, además de la falta de planificación, además de lo que ha señalado Luis Alberto y Agustín, es que todavía no tenemos plieguistas profesionales. El plieguista es un profesional que sabe trasladar en palabras que se entiendan el objeto que se requiere. Entonces, algunos, por hacerse muy sofisticados en la redacción, ponen unos términos que nadie entiende y que hay que hacerles que las personas que son súper técnicas en el tema sepan informar a los abogados, a las personas que trabajan en el proceso de la contratación y a los mismos proveedores qué producto estoy requiriendo. Los pliegos siguen siendo deficitarios. Eso no es porque el CERCOP no da los modelos de pliegos, eso es porque el CERCOP tiene que dar la estructura del pliego, pero el funcionario público del ente contratante tiene que ser experto en compra y saber redactar el pliego bien hecho. Si yo tengo problemas repetidos en un objeto contractual, en la ejecución del contrato, en algunos casos es porque sigo repitiendo el pliego que me dio mi mamita hace 20 años atrás, entonces necesito ir actualizando qué es lo que ha pasado en la ejecución contractual para ir mejorando la redacción de los pliegos. La opacidad en lo que más se ha dado es en el régimen, en los procesos de régimen especial. Y entonces hay que ir viendo cómo se mejora
los procedimientos de régimen especial para efectos de que se mantengan porque son necesarios los de régimen especial, pero que no salgan fuera de los principios rectores de la contratación pública. Entonces, no es solamente el tema del enunciado filosófico, es hagamos buenos plieguistas, gente formada y especializada, y para eso me parece muy bien la propuesta de la ley de que hayan empresas especializadas en capacitación. No puede ir capacitando el que se crea que leyó un ratito la ley y va y se pone un Zoom y 4 láminas PowerPoint y capacita, porque eso no es capacitación. Para la capacitación se requiere experiencia, porque eso es un tema técnico, es un tema práctico y se requiere conocimientos académicos para poder formar buenos funcionarios públicos. Hay algunos que se equivocan porque quieren equivocarse y hay otros que se equivocan porque no saben. Entonces necesitamos formar gente en el sector público que sea pilas en el proceso de contratación, que haga buenos pliegos, que la planificación, como dice Luis Alberto, se limite, no se ponga cada rato una reforma a la planificación, porque no se inventan las compras son recurrentes, cada año prácticamente se compra lo mismo, no hay invento ahí. Entonces, se logra muchísimo la transparencia, se logra evitar la opacidad con estos principios que no solamente hay que enunciarlos, sino que hay que aplicarlos. Y podemos ahorita, por ejemplo, con ayuda de inteligencia artificial, revisar qué es lo que se repite de deficitario en los pliegos para ir sugiriendo mejoras en la redacción de esos pliegos. En los informes de evaluación, Miguel, no puede ser justificación de una compra decir porque es lo más conveniente, pues porque hay que explicar por qué es más conveniente el objeto contractual y con este proveedor. Si es que yo solamente pongo porque es más conveniente y no explico por qué, entonces hay opacidad en ese momento en la justificación de la compra. Los funcionarios públicos tienen que aprender a motivar y motivar no es lanzarse 800.000 normas en el acta de resolución sin explicar para qué se enuncia esa norma. Entonces son temas de mucho más cultura en la práctica que de una sola línea reformatoria de la ley. Doctor Agustín Sánchez, este tema que les planteaba al doctor Luis Alberto Andrade y a la doctora Inés María Baldión, los argumentos del gobierno para sustentar este proyecto urgente en materia económica es la transformación de la contratación pública, uno de los principales mecanismos del Estado para ejecutar políticas y proyectos históricamente afectados por la ineficiencia, la opacidad y la corrupción, y que estas reformas plantean un nuevo modelo que prioriza la planificación estratégica de compras públicas, el uso intensivo de tecnología en la gestión contractual y la aplicación de criterios de economía, eficacia y eficiencia en todas las fases del proceso. ¿Cómo implementar esto? Bueno, Miguel, hay que entender que este proyecto de reforma de ley viene a hacer un gran esfuerzo para lograr estos objetivos, pero no considero que este proyecto de ley viene a cumplirlos en su totalidad. La dinámica misma de la compra pública exige lo que ha venido ocurriendo en este país, reformas constantes a la ley, al reglamento, inclusive la facultad que tenía o que tiene hasta el momento el CERCOP de emitir normativa secundaria, lo cual en ciertos casos ha sido positivo, pero que también en otros ha sido generar una excesiva cantidad de normativa que en lugar de agilitar los procesos los han confundido y han burocratizado. Eso también ha incrementado esta discrecionalidad en los servidores públicos que viene acompañado con lo que le decía la doctora Baldión, ¿no? Este miedo de los servidores públicos de generar la compra pública y hacer lo que realmente manda y exige la ley. ¿Por qué? Porque existe, a mi criterio también, una crisis de especialistas en contratación pública. Generalmente nosotros nos fijamos en los grandes procesos de las instituciones o de los organismos que más representan a nivel estatal presupuestariamente o por su importancia en sectores estratégicos, pero olvidamos que los pequeños municipios o organismos de menor estructura no tienen la capacidad técnica y operativa para generar algo tan básico como la estructuración de pliegos. Y a esto existe otra posición también. No tenemos auditores, a mi criterio, en su generalidad, auditores de compra pública, especialistas en la compra pública. Entonces vienen a fungir de una especie de persecutores de quienes ejercen la compra pública. Y este estatus de miedo es un espacio idóneo para generar espacios de corrupción. Yo me refiero, por ejemplo, aquí hay un tema que la ley creo que lo está descuidando y es muy importante, que son dos temas. Primero, el asegurar los pagos de los proveedores, porque no puede ser que el Estado sea uno de los mayores compradores y sea uno de los más malos pagadores.
Generalmente, para generar una compra existe una certificación que asegura el pago del Estado por los bienes y servicios de los cuales se está beneficiando y a través del Estado a terceros. Pero no puede ser que una persona que de buena fe contrata con el Estado tenga que someterse a largos procesos judiciales para perseguir el pago y que inclusive con sentencias no hay forma de ejecutar esos pagos al Estado. Eso tiene que acabarse y la ley tiene que prever una obligatoriedad de pagos a los proveedores bajo las condiciones de entrega y recepción, etcétera. Adicionalmente, si bien es cierto, existe una reforma en el reglamento de la ley de arbitraje y mediación que permitía que existan arreglos de los contratos liberando, digamos así, de responsabilidad de los funcionarios, inclusive penalizaba a quienes no eran funcionarios aptos para o se daban lo mejor o justificaban esos arreglos. Eso ha sido declarado inconstitucional hace poco, pero me parece que ese artículo del reglamento de la ley facilita estos arreglos. ¿Qué es lo que ocurre, Miguel? Grandes contratos, millonarios contratos de este país, ya sea por desconocimiento, incapacidad o mala intención, se encuentran suspendidos, paralizados con multas totalmente desproporcionadas a contratistas y que no se pueden ejecutar. ¿Quién es el afectado? Finalmente somos los ciudadanos que no recibimos ese bien o servicio por parte del Estado. Entonces, sí creo y ratifico que esto no viene a solventar todos los puntos críticos para refundar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es un muy buen avance y espero que sea el inicio, como decía la doctora Valdeón, a un conjunto de pasos que se vienen dando. Tampoco podemos esperar que una reforma mediante una vía de ley urgente con tan poco tiempo de tratamiento venga a refundar la contratación pública, pero creo que es necesario, oportuno y que ojalá sea el primer paso para lo que realmente podría ser un espacio ideal de la compra pública, considerando la necesidad de la transparencia y la dinámica misma y la importancia para el país y su economía. Doctor Luis Alberto Andrade, ¿cómo optimizar y ahorrar los recursos públicos, eliminar las duplicidades a veces que se repiten, simplificación de los trámites que son tan engorrosos y que debe orientarse a la contratación pública, a la obtención de resultados concretos, ágiles en la prestación de los servicios finalmente para los ciudadanos? A ver, para poder simplificar procesos de contratación pública, ahí sí el ente rector de la contratación estatal y el reglamento deberían establecer normas mucho más simples para presentar ofertas y para elaborar los pliegos también. De alguna manera, para poder participar ahora en el Estado ecuatoriano tienes que conocer mucho de contratación pública. Muchos proveedores les toca contratar personas especializadas para elaborar ofertas para poder participar en los procesos de contratación pública. La simplificación de procesos y la simplificación de la elaboración de ofertas sí va a depender del reglamento y lo que pueda hacer en este caso el ente rector de la contratación estatal para poder facilitar ello. Hay un buen avance en la ley, que es esta información cruzada en el RUP, donde voy a tener la experiencia del proveedor, en general la capacidad técnica para poder ejecutar un proceso, que de alguna manera podría aligerar la carga de ofertas y la carga en calificación de ofertas por parte de los servidores públicos. Pero sí se necesita avanzar mucho más en el sentido y con la herramienta informática adecuada permita enlaces o interconexión con diferentes bases de datos que de alguna manera me vayan conduciendo a determinar primero la idoneidad del proveedor que participa y además de ello la capacidad técnica para ejecutarlo. Ahora, dentro de las entidades públicas como tal tenemos tres fases en la contratación pública que esta fase preliminar o esta fase preparatoria en donde yo voy construyendo la planificación del proceso de contratación estatal va a ser muy difícil simplificarla como tal, porque es donde yo construyo las bases de mi proceso. Pero el ciclo precontractual, de alguna manera a través del uso de herramientas tecnológicas sí puede ser simplificado. Y adicional a ello, la administración de contratos también, el uso de herramientas tecnológicas e incluso la inteligencia artificial me puede ayudar a administrar mejor un contrato público. Si bien es cierto, muchos se quejan de la excesiva carga documental que hay en procesos de contratación pública y la carga burocrática, como lo tratan, mucho de ello se lo ponen las mismas entidades, ¿sí?
Recordemos que las entidades han generado un montón de normativa interna que les genera, además de lo complejo que ya es la contratación pública nacional, cargas adicionales. En una institución pública que estuvimos capacitando, por ejemplo, una entidad pública establecía la obligación de que los informes vayan con normas APA a través de normativa interna y les devolvían por no utilizar las normas APA, ¿sí? Entonces, a veces, si bien es cierto, es compleja la contratación pública, yo creo que a través del uso de Doctor herramientas. Andrade, perdón, ilústrenos, ¿qué son las normas APA? Son normas de citación que de alguna manera se utilizan más en medios académicos para elaboración de ensayos, tesis, etcétera, ¿no? Entonces, eso ponerle a nivel de un informe público que conduce a un pago es un reproceso absurdo. Terminaban devolviendo por parte, por ejemplo, de las unidades financieras estos informes de los administradores de contrato porque no tenían citaciones con respecto en general al contenido del mismo. Entonces, como decía, si bien es cierto ya la contratación pública es compleja, la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas sí pueden simplificar el proceso, pero de ello depende que obviamente se le otorgue de los recursos necesarios a quien va a ejecutar y cambiar la herramienta tecnológica. Y además de ello también a las instituciones públicas, invitarles a que no inventen normativa que lo que les complejiza es más aún el ciclo transaccional de la contratación estatal y no nos permita alcanzar los objetivos que son bienes, obras y servicios para los ciudadanos. Doctora Inés María Valdión, este tema es importante. ¿Cómo optimizar y ahorrar recursos públicos, eliminar las duplicidades, simplificar los trámites, procedimientos y orientar la contratación pública a la obtención de resultados concretos, ágiles en la prestación finalmente de servicios a la ciudadanía? Es que tenemos que tener un procedimiento de contratación transversal, independientemente de que diferenciemos por el número de participantes en la parte precontractual, que esa sería la diferencia en los procedimientos, ¿no? ¿Cuántos participan en un proceso? ¿Participa uno? ¿Participan más de uno? Pero al margen de ello se requiere un procedimiento de contratación estándar, en el sentido de saco el proceso publicado, viene una fase de preguntas y respuestas por parte del proveedor. Viene la respuesta que debería ser una respuesta para mejorar el pliego y no para decir remitas al pliego, porque eso es otra de las cosas que pasan. Si yo tengo una fase de preguntas y respuestas para evitar que esto sea un tiempo innecesario, cuando el proveedor pregunta, la entidad contratante tendría el tiempo para revisar lo que dijo en el pliego originalmente y para mejorar la redacción del pliego. Después de eso, una fase de aclaraciones oficiales por parte de la entidad contratante se tiene que darlo, la evaluación y para la evaluación la motivación justificada por parte de la comisión técnica antes en el proceso de evaluación, el tema de corrección de errores, de aquellos que sean errores subsanables y no de aquellos errores que afecten a la competencia en el proceso. Y luego viene ya la adjudicación del contrato. Entonces, más o menos el proceso estándar es ese. Lo que pasa es que si nos vamos inventando, como dice Luis Alberto, en cada fase del proceso el agua tibia y le voy poniendo más requerimientos de los que ya están, entonces se va a molestar el proceso de contratación. Cuando ya hago el proceso de contratación, Miguel, he cumplido recién una primera parte del objetivo que busca el sistema de contratación, porque adjudicar el contrato no significa que el contrato ya está ejecutado. Entonces luego necesito, para que mejore el proceso de contratación en general y el objetivo de la compra pública en particular, necesito funcionarios públicos que cuando vayan a administrar el contrato lean el pliego del proceso que van a administrar. Porque si no, el funcionario público va inventándose lo que le va a requerir al proveedor o va generando inconsistencias en el manejo de la administración del contrato, o quieren no ser administradores de contrato porque dicen no sé de lo que se trata. Entonces necesitamos un administrador de contrato que sea potente desde el punto de vista profesional, para que se vayan solventando los problemas en la ejecución de los contratos, porque siempre va a haber problemas en la ejecución de los contratos, que se solventen con inteligencia, con la gana de que no se terminen unilateralmente los contratos de forma anticipada, porque se requiere que el objeto contractual se cumpla. Entonces, creo que es cumplir el objetivo de para qué está hecha la contratación. Si yo no compro, si cancelo el proceso de forma previa, si declaro desierto, o si luego termino el contrato, aunque son temas que son legales, no están cumpliendo el objetivo de la compra pública. Si es que hago unos buenos pliegos, si es que hago una buena planificación
Y si es que hago un buen procedimiento en esas fases de contratación, yo creo que van a mejorar en general el resultado de la compra pública. Doctor Agustín Sánchez, ¿cómo optimizar y ahorrar recursos públicos, eliminar las duplicidades, simplificar trámites, procedimientos y orientar la contratación pública a la obtención de resultados concretos en la prestación de servicios finalmente a la ciudadanía? Bueno, creo que el paso o uno de los objetivos de esta ley es simplificar al eliminar ciertos procesos, un poco aprovechando este proceso de maduración de la compra pública a la que yo me refería. Pero insisto que el cambio sustancial o el inicio del cambio sustancial es fortalecer una cultura de calidad y una cultura de cumplimiento. Hace pocos días o semanas atrás, el CERCO publicó una guía de las compras sostenibles donde se establecen ciertos parámetros que se orientan también un poco al tema del valor por dinero, pero existen ciertos contenidos en esos requisitos que vuelve a lo mismo. Yo cuento con tal cosa, con tal certificación y ya automáticamente me acredita para yo poder beneficiarme de lo que será seguramente un margen de preferencia en un parámetro de calificación. Pero yo sí creo que el tema está en la obtención del RUP, del Registro Único de Proveedores, donde ahí sí esas categorías de los proveedores yo puedo validar en un tiempo real y constantemente dinámico, puedo verificar si tiene la experiencia con documentos válidos, si tiene una certificación especial en temas ambientales que le acrediten los parámetros, porque alrededor de esto, Miguel y los contertulios no me dejan mentir, existe también un mercado, llamémoslo así, un mercado negro de venta de certificados para poder licitar. Entonces, yo cojo un certificado que alguien me vendió la implementación de una norma que demora 6 meses, la tengo en 2 semanas y ya la presento en el proceso y yo soy favorecido. En su defecto también existen empresas o personas naturales que también contribuyen a la corrupción, no es únicamente de una vía por parte del Estado, que presentan facturas para el proceso precontractual, califican su experiencia y luego anulan esas facturas, es decir, se favorecen de información que evidentemente contraviene a la ley, ¿no es cierto? Entonces sí creo que ese es un tema importantísimo que las empresas, los grandes empresas o los que están categorizados en la pirámide de arriba, que venden a sectores sensibles como el sector de salud o sectores estratégicos, es la oportunidad primero de exigirle programas verdaderos anticorrupción y también programas ya sea en el tema de sostenibilidad, que no sean simplemente presentar un certificado o en su defecto adulterar certificados, porque hay casos, por ejemplo, en ciertos sectores estratégicos que adulteran certificados de competencia o de proveedores o de fabricantes y no existe la mínima trazabilidad de que eso tenga una consecuencia jurídica que inclusive incurre en el tema penal. Nosotros podremos compartir con los contertulios también que se han denunciado un montón de casos que la propia institución está aupando, favoreciendo a repotenciación de equipos que se venden como nuevos o en su defecto que se generan certificados adulterados del fabricante. Y sobre eso poco o nada se ha dicho en el país. Entonces, ¿cuánto se vende o cuánto compra el Estado a través de la compra pública? ¿Cuánto se audita y cuánto se identifica? ¿Cuál es ese parámetro de la partida para saber nosotros si efectivamente hay una compra eficiente y también cuál es el porcentaje de corrupción o de malas prácticas, ya sea por negligencia o incapacidad, porque creo que es importante hacer esa diferencia? Hay temas que son por falta de capacidad de los funcionarios que no existe mala fe y hay otros que sí hay mala fe. Y esa distinción es un punto de partida para transparentar cuál es la situación de nuestra compra pública en el país. Doctor Luis Alberto Andrade, el doctor Agustín Sánchez en la intervención anterior nos ilustraba sobre un tema que también es vital, que quizás va más allá de la contratación pública per se. El Estado es un malo pagador, decía. Eh, ¿cómo acabar esto? Porque voy a citar casos que, por cierto, no puedo poner nombres, estamos en un conflicto armado interno, pero hay contratistas medianos, pequeños, que hacen una obra en Esmeraldas, en Manabí, en Los Ríos, y ya está entregada la obra, digamos, y simplemente no les quieren pagar. Y le dicen, usted en este contrato de X cantidad pone Y cantidad para entregarle el cheque. Si no, no le vamos a entregar. Y cuidado, es decir, resultan amenazados con miedo y ni siquiera pueden cobrar.
Esto no trata la ley, pero ¿cómo debiera cambiar esto? Claro, Miguel. Esta ley, insisto, puede ser un buen inicio para muchas cosas. La contratación pública tiene que recuperar un poco la confianza de proveedores y del ciudadano. Para empezar a caminar hasta esta confianza, sí se necesita una reforma a nivel legal que permita mecanismos adecuados en sede administrativa de exigencia de pago a los contratistas. Los contratistas que han ejecutado, que han ganado procesos en legal y debida forma, lo justo es que se les pague. Si es que yo no estoy pagando a contratistas del Estado que han actuado bien en la ejecución de sus procesos, lo que genero es un desinterés. Si se desinteresan, voy a reducir el mercado público y cada vez voy a tener menos proveedores. Pueden existir algunas propuestas para poder de alguna manera enmarcar esta obligación. Por ejemplo, determinar quién es el que gestiona, ¿sí?, o tramita la retención indebida de pagos, que es una figura que se encuentra ya en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y hasta ahora yo no he visto un solo caso de destitución por retención indebida de pagos. Podría ser una alternativa. Otra alternativa, por ejemplo, Miguel, la obligación de las entidades contratantes de mantener fondeada la partida presupuestaria con la que iniciaron el proceso de contratación hasta que se acabe la ejecución del contrato o se termine el contrato por las causales que fueran o fuerza mayor o caso fortuito. Muchas veces sí, las entidades públicas necesitan reorientar sus recursos, pero esto tiene que ser justificado. Con esto, yo puedo garantizar de alguna manera que van a existir los recursos para poder cancelar las obligaciones devenidas de la ejecución de un contrato público. Uno de los grandes problemas que sucede es, por ejemplo, el cambio de autoridades. Todos los contratistas que ejecutaron los contratos en el último periodo de las autoridades salientes, con las siguientes autoridades es muy difícil cobrar esos contratos públicos. ¿Por qué? A veces por mala gestión de la misma entidad contratante, a veces porque no hay un interés directo sobre el pago de esos contratos. ¿Sí? Entonces, la recomendación en este caso particular es que se incorpore en la ley, ya sea en este proyecto, que es muy difícil por el tiempo que tienen para tramitarlo, o en esta reforma integral que me parece muy adecuada que propone la doctora Inés María, justamente mecanismos adecuados para garantizar que estos recursos se mantengan en las cuentas del Estado durante la ejecución del contrato público y en la partida para el proyecto, y además establecer quién va a sustanciar y cómo va a ser el proceso de retención indebida de pagos, Miguel. Doctora Inés María Valdión, este tema relativo a que sean más ágiles en los pagos. Si ya concluyó una obra, está auditada, está revisada, supervisada, recibida, ¿por qué tiene que demorarse? ¿Por qué la exigencia de coimas en la práctica? ¿Se puede enfrentar esto? Yo creo que sí, y no deberíamos ni siquiera llegar al reclamo administrativo para el pago, porque si es que existe una partida presupuestaria asignada con la asignación de recursos económicos suficientes para pagar, ¿cuál es el motivo para que no se pague? Entonces debería automáticamente tener la reserva económica correspondiente para poder hacer los pagos y proceder con los mismos, porque si no, se genera una pérdida de confianza de los proveedores que ya no quieren participar. Se les puede hacer quebrar. A muchos empresarios, proveedores han quebrado, porque si tienen previsto cobrar en un mes y cobran después de 1 o 2 años lo que tienen que pagarles, nadie tiene músculo financiero para aguantar tanto tiempo ese pago. Y se ha hablado de que hay que hablar en el Ministerio de Finanzas, que hay que hablar en un lado, en el otro para hacer el cobro. El proveedor debería tener asegurado ese pago que le corresponde por la prestación del servicio, la entrega de la obra o la entrega del bien. Entonces, creo que esto a veces el funcionario público puede decir como justificación: no me han asignado los recursos. Entonces, ahí nos toca preguntar al Ministerio de Finanzas, porque si es que de pronto la entidad pública quiere pagar, pero el Ministerio de Finanzas no le da el recurso, ¿qué puede hacer el funcionario público ese rato? Creo que es importante que el Ministerio de Finanzas conecte la necesidad de que esos recursos tengan que estar disponibles y que se hagan procesos de contratación en donde esos recursos no se topen para efectos de cumplir los objetos contractuales correspondientes. Los convenios de pago que tanto se van celebrando con los cambios de autoridad,
no son procesos de contratación pública y después también esos convenios de pago que no están planificados porque nadie sabe para qué se hicieron esas contrataciones. Entonces creo que es importante eliminar, reducir al máximo lo que son convenios de pago y fortalecer el que el recurso económico que se asigna esté disponible por parte del órgano rector de las finanzas públicas para efectos de que la entidad contratante pueda hacer los pagos correspondientes. Doctor Agustín Sánchez, este tema que usted lo señaló, cómo lograr un Estado que sea mejor pagador, ¿se puede usar la inteligencia artificial? Si hay los recursos, ¿por qué un director financiero, un funcionario, tiene que retener y exigirle, sin ningún papel, por cierto, me pone tanto, le sale el cheque, si no, no sale? Bueno, aquí hay distintos factores. Primero es que haya una condición de entrega favorable y que no exista requisito alguno faltante para generar el pago. Esa es una situación y sobre eso hay una mala práctica de generar nuevos requerimientos para liberar esos pagos que caen en unas prácticas extorsivas. En eso estamos claros. Pero segundo, también es lo que decía la doctora Valdeón, que a veces no depende de la institución. Se genera un presupuesto, pero depende de una asignación del gobierno central o del Ministerio de Finanzas que no le ha sido transferida o que no le es transferida, y esa consecuencia eh, refleja en un incumplimiento de pago a sus proveedores. Y además también existe otra situación, que esa falta de asignaciones, a veces, no digo que los obliga y tampoco lo justifica, toman las entidades los recursos de ciertas partidas, obviamente contraviniendo la ley, para asignar otros pagos y finalmente el perjudicado es el proveedor. Esto no solo afecta en el tema de dinamizar la economía, porque cuando yo contrato y pago, esa plata obviamente recircula en la economía, sino también que además alimenta un tema extorsivo, pero también genera una desconfianza en la contratación. Entonces, nosotros queremos, por un lado, proveedores de calidad y muy bien categorizados, pero no les estamos tratando con esa misma, o no les estamos midiendo con esa misma vara. Lo que refleja es que ellos simplemente se ahuyentan de la contratación pública y se abren espacios a quienes generan estructuras que no son idóneas para la contratación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo luchar? Primero, creo yo que el tema de las denuncias de contratación que prevé este cuerpo normativo tendría que ser de doble vía, no solo hacia las instituciones, sino también a los proveedores, porque no nos olvidemos que también existen prácticas nocivas para la contratación del lado de los proveedores. Una. Dos, sí creo que tiene que existir un proceso que debe recoger la ley sancionatorio tanto a los servidores públicos que incurran en estas prácticas como también a los proveedores que incurran en estas prácticas. Entonces, ese récord que hablábamos de los grandes proveedores del Estado también tiene que estar alimentado no solo por el número de denuncias que impone, sino qué denuncias han tenido una consecución. Ojalá sea una manera ágil y verificable. Ahí se puede utilizar la inteligencia artificial, sino también de que no hayan sido parte o partícipas de actos colusorios que teman en tema de competencia o en prácticas que hayan afectado al Estado con redireccionamientos de empleos o términos de referencia para favorecerse. Entonces, sí creo que esto sí es una urgencia que tiene que ser tratado en este proyecto de ley, que nuevamente digo, no viene a solucionar todo, es un buen paso, pero hay temas que son sensibles y que tienen que introducirse, ojalá, en la etapa del debate previo a su aprobación. Doctor Luis de Alberto Andrade, ¿cómo cambiar CERCOV? Porque también se ha denunciado que hay empresas que ellos sí se han sofisticado, así como hay empresas serias, hay empresas que entran a un concurso por dos o tres vías y simplemente siempre gana el mismo dueño. Sí, ¿cómo se puede identificar? ¿Sirve la inteligencia artificial a fin de que la CERCOP no caiga en esto? Mucho se ha denunciado que los mismos contratistas son adjudicatarios de procesos, especialmente en el sistema de la salud pública del Ecuador, entre otros. Claro, Miguel. Bueno, aquí hay que entender algo. El CERCOP no es la entidad que hace todas las compras estatales. Las instituciones públicas son las que, con los mecanismos reglados que exige la normativa, seleccionan a los proveedores para todos los procesos. Yo creo que más bien la pregunta puede ir encaminada a cómo mejorar la eficiencia del Servicio Nacional de Contratación Pública como ente rector de la contratación estatal. Recordemos que, de acuerdo a nuestra configuración normativa, hay un ente rector que tiene muchas atribuciones y pocas herramientas para cumplir.
Por ejemplo, tiene capacidad normativa actualmente hasta ver qué pasa con la reforma. Tiene el control del Sistema Nacional de Contratación Pública, que en otros países nunca el ente rector lo tiene, sino esto se maneja por cuerda separada. Tiene evidentemente la evaluación del sistema como tal y tiene la administración del Registro Único de Proveedores y de la plataforma transaccional en contratación pública. Entonces, puede ser un muy buen paso el tener una nueva herramienta informática que permita de alguna manera que esta eficiencia estructural con la que actualmente cuenta el Servicio Nacional de Contratación Pública no afecte en la ejecución de procesos públicos. Porque además de ejercer, ¿no es cierto?, y brindar la herramienta, el CERCOP lo que sí hace es un control en la fase precontractual de los procesos. Es importante también lo que se promulga en esta ley, que es limitar la discrecionalidad en este control. Pero para limitar la discrecionalidad en este control necesitamos trabajar en herramientas que permitan estas alertas de potenciales inconductas. ¿Por qué? Porque las inconductas de los procesos de contratación pública nacen de las entidades contratantes. Entonces, al partir de las entidades contratantes y para poder evitar la recurrencia o alta recurrencia de proveedores en procesos de contratación pública, lo que habría que buscar es herramientas y mecanismos que permitan, tal vez a nivel reglamentario, diversificar preferencias para diferentes tipos de proveedores. La doctora Inés María lo decía muy claramente. Se eliminan dos procesos, que está bien simplificar procesos, pero eran procesos que recogían beneficios adicionales a actores de la economía popular y solidaria, micro y pequeñas empresas, acantonados en el lugar donde se ejecutaban estos contratos. Entonces, para un poco evitar la concentración en contratación pública, habría que determinar de manera clara qué tipos de preferencias se pueden dar para los participantes en procesos de contratación estatal y además que el CERCOP ejerza un control adecuado, ya sea a través de herramientas sistemáticas o a través de su propia iniciativa sobre los procesos de contratación pública que permitan determinar que estos no estén direccionados, por ejemplo, para evitar recurrencias o que no se apliquen malas prácticas en la calificación de ofertas, que lo que hace es limitar la participación de todos en igualdad de oportunidades. Doctora Inés María Valdión, este tema que es fundamental, ¿cómo mejorar la eficiencia en la contratación, evitar que haya corrupción o que simplemente una persona natural o jurídica sea la que finalmente con dos o tres empresas gane siempre los concursos, presentando diferentes ofertas a diferentes precios? Hay una intervención que ya mencionó Agustín en este proceso, que es el ámbito del derecho a la competencia, Miguel. El derecho a la competencia no está regulado específicamente desde el CERCOP. Sí es importante la intervención de la Superintendencia de Regulación y Control de Poder de Mercado para efectos de que efectivamente intervengan controlando lo que usted dice, Miguel, respecto a esos acuerdos colusorios horizontales que se llaman en doctrina, a aquellos en que los proveedores se ponen de acuerdo en equivocarse los cuatro para que el uno gane el contrato, hacer uno solo la oferta en nombre de los cinco y ganar en una entidad del contrato y en otras otro. Esos son acuerdos colusorios horizontales, porque lo que hacen es repartirse artificialmente el mercado, los proveedores poniéndose de acuerdo. Eso, ¿quién controla? La super de competencia. ¿Quién sanciona eso? La super de competencia. Y no le sanciona terminándole el contrato, ni le sanciona registrándole como proveedor incumplido, le sanciona con sacándole dinero del bolsillo al proveedor por el pago de una multa. El rato que se le ponga una multa de las que están establecidas en la Ley de Regulación y Control de Poder y Mercado, después del proceso correspondiente a un proveedor que se va haciendo chistoso en distorsionar el mercado, por ahí podemos solucionar esa parte. Luego, el acuerdo colusorio vertical es aquel que el proveedor se pone de acuerdo con el ente contratante para que el pliego salga a favor de ese proveedor. Eso también es distorsionar la competencia. Estos dos temas puede controlarlos el CERCOP, sí, pero desde el punto de vista sancionatorio de afectación al mercado, aquí hace mucha falta la intervención de la super de competencia, que está muy bien que la super de competencia controle la tarjetita del Supermaxi, la del Megamaxi, si es que entran en competencia con los del mi comisariato, pero el principal comprador al que hay que fomentar el que el proceso de compra sea correcto es el Estado, y para eso, lógica, la participación en el mercado fundamental en cuanto a distorsiones tiene que revisarlo
en el ámbito del sector público la súper de competencia. Entonces creo que lo que usted dice, Miguel, se va a solucionar mucho con un fortalecimiento de la capacitación de los proveedores que de pronto, sin conocer que se están haciendo cosas contrarias a la ley, vienen actuando con, nos repartimos las entidades de alguna forma y la super tiene que intervenir ahí. Eso, además de que le sanciona la super de competencia, también le puede sancionar el ente contratante, la Contraloría, la Fiscalía, porque son objetos de interés protegido distintos. Entonces, creo que es importante para el tema que usted señala, Miguel, lo que señaló Agustín en cuanto a la intervención de un área del derecho que no se la está hablando, que es el derecho de la competencia, con la ley de competencia que está vigente para el efecto. Se requiere un fuerte proceso de formación y capacitación. Se requiere sí hacer un escogitamiento y una forma de que permanezca en más tiempo el funcionario público, porque este es un proceso técnico. La contratación pública no se puede improvisar. Entonces, los funcionarios públicos tienen que de alguna manera tener estabilidad en su actividad, incluidos los funcionarios del CERCOV. Imagínense que yo le llame al CERCOV a pedirle una asesoría sobre algo que desconozco y que el funcionario que me conoce al CERCOV me haga perder más el sentido de lo que estoy preguntando. Entonces necesito funcionarios en el CERCOV que sean profesionalmente especializados en responder las inquietudes con la expertise que el caso requiere. Un CERCOV institucionalizado con una fuerte presencia, más unos funcionarios públicos bien formados y capacitados y unos proveedores que entiendan lo que se puede y lo que no se puede hacer, entiendo que podría ayudar mucho lo que usted indica como preocupaciones. Doctor Agustín Sánchez, este tema es importante. ¿Cómo mejorar la eficiencia en la contratación? ¿Cómo evitar estos acuerdos colusorios que pacten para finalmente terminar ganando una contratación? ¿Cómo evitar estos actos de corrupción que se pueden dar? Bueno, creo que un punto de partida, y yo ya me referí en declaraciones anteriores, el hecho de que esta figura del catálogo electrónico o el e-commerce pueda ser más robustecido, ¿no? Entonces, con eso elimina este procedimiento concursal, hay especificaciones claras y la entidad se encuentra obligada a comprar, digamos, en línea a proveedores calificados del Estado, teniendo distintas alternativas. ¿Con qué ventaja? Que ahora estos catálogos electrónicos o estos convenios marcos van a poder ser revisados de manera permanente y no asegura el proveedor del Estado que una vez yo entre al catálogo voy a ser el único proveedor independientemente del precio y las condiciones que yo esté ofertando. Esto también persigue tener una dinámica mucho más exigente, rápida y que puedan ajustarse para una compra eficiente. Eso por un lado. Segundo, también es importante tener en cuenta lo que yo he insistido durante estos minutos en la rigurosidad del registro único de los proveedores. Que este registro único de los proveedores permita interconectarse en tiempo real con distintas entidades, Superintendencia de Compañía, con temas de la UAFE, SRI, Superintendencia de Control de Poder del Mercado, donde ese ranking que se pretende o rankear o esa categorización del registro sea en tiempo real. Si yo adquirí una experiencia, perfecto, cargo en ese portal documentadamente. Si yo tengo una certificación que me acredita como experto o como proveedor específico de tal bien o servicio, pues entonces cargo y eso puede ser verificable. Eso es un punto de partida para que yo pueda tener una compra pública eficiente. Sin embargo, regreso. No solo se trata de comprar, sino también de planificar eficientemente. Y esa parte a veces nos estamos olvidando. No se articula una planificación que esté integrada entre lo local, provincial, regional y nacional, sino que los gobiernos autónomos, por ejemplo, compran o gastan grandes recursos en ciertos bienes o servicios, fiestas, atracciones que no son prioridad nacional y esas son cosas que también es momento de ir limitando y buscar que persigan el desarrollo económico, el desarrollo local, mermando estas posibilidades que también en esos contratos o en esas contrataciones son o vienen los pagos de favores que alimentan la corrupción en este país. Quiero decirles muchas gracias a los tres invitados para ilustrar sobre la contratación pública a propósito del trámite del proyecto de ley urgente en materia económica remitida por el Ejecutivo y que está instalado en la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, como se denomina. Lo que ustedes han señalado debiera tomarse nota.
aquello de la capacitación que es fundamental. Conocer la dinámica de la contratación pública y fundamentalmente la capacitación a quienes integran la Asamblea Nacional, cómo debaten, cómo aprueban proyectos de ley sin escuchar a voces técnicas con experiencia, como hoy hemos querido aportar con los tres invitados: el doctor Luis Alberto Andrade, máster en contratación pública y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y en universidades de Portoviejo y Otavalo; la doctora Inés María Valdión, directora del grupo SEAS Abogados y catedrática en contratación pública en España y en el Ecuador; y el doctor Agustín Sánchez, especialista en Derecho Público. Realmente muchas gracias por el valioso aporte que han dado a este debate. Muy gentiles. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por compartir Muchas también con gracias. ustedes, Luis Alberto y Agustín. Gracias, un Muchas saludo a gracias. todos. Gracias, Miguel. Saludos, buenas tardes. Muchas gracias. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. También la transmisión a través de FM Ritmo Ibarra, provincia de Imbabura, 103.5. Y a los miles de seguidores de Controversia en Escena, les deseo un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.